Vamos a analizar un poco la política peruana, qué es lo que nos están prometiendo y si vale la pena o no vale la pena votar por ellos. Y qué es lo realmente importante y por lo que realmente deberíamos nosotros votar, qué es lo que prometen para sacarnos adelante. De la gran cantidad de candidatos, no sé cuántos hay, de los cuales hay que escoger uno. ¿Y qué creo yo, no, que es más importante para nosotros realmente? No he escuchado a ningún candidato que hable de educación. Si nos ponemos a pensar, todas las familias, cuando estamos en casa metidos ahí conversando, lo primero que pensamos es qué vas a estudiar, a qué te vas a dedicar, cómo lo vas a hacer, cómo vas a conseguir el dinero. Porque el estudiar, en este caso puede ser de manera autodidacta o ir a la universidad, lo que va a hacer es permitirte cambiar tu forma de vida. Lo que va a permitirte es escalar en esta sociedad del capitalismo. Te va a brindar nuevas puertas, nuevas experiencias o nuevas oportunidades para que tú puedas crecer. Y si tú te dedicas a hacerlo, vas a cambiar tu situación económica, tu vida, vas a ayudar a tu familia. Entonces, comencemos como base principal y como premisa el hecho de invertir en la educación. Todas las familias lo hacen. Muchos padres se matan trabajando para que los hijos vayan a una de las mejores universidades, otros mandan a sus hijos a una universidad pública, donde también se esfuerzan y se sacrifican para que puedan brindarle la mejor educación. Entonces, básicamente la educación es fundamental, pero ¿hemos escuchado a algún candidato hablar acerca de la educación? Así como tu padre te habla a ti y te conversa sobre la educación, sobre la importancia de la educación, ¿hay alguno que esté totalmente comprometido con ello? Que nos repita así eufóricamente este tipo de cosas. Pues déjame decirte que yo no he oído a nadie. Entonces imagínate en tu casa que te hablen que vivimos en una sociedad violenta, en una sociedad donde hay mucha delincuencia, sicariato y demás cosas. De que tu padre te diga, vamos a salir adelante, pero denunciando a estos delincuentes, dándonos de baja a estos delincuentes. Vamos a salir adelante tratando de arruinar al vecino, al amigo que está al lado, al costado, a la nueva tienda que han puesto. ¿Por qué ellos se tienen que enriquecer y nosotros no? ¿Tú crees que vas a crecer de esa manera? Y sin embargo tú sigues sin estudiar. No hay cambios al respecto. Tú no vas a poder crecer, desarrollarte en esa sociedad. Estos candidatos están hablándonos que para que el país crezca económicamente y nosotros dentro de él nos desarrollemos, pues lo que están hablando es no en seguridad, cosas secundarias que todo el mundo lo hace y lo va a hacer y actualmente pues no genera ningún tipo de cambio. Realmente no nos suma ni nos resta ese tipo de cosas. Porque tenemos autoridades que no funcionan. Si quisiéramos nosotros a esos delincuentes, si no hubiera leyes, digamos, los agarrásemos y los ejecutaríamos acciones nefastas, pero al final los borraríamos, que sí se podría, pero sin embargo tenemos autoridades que supuestamente van a poner orden y sin embargo no lo hacen. Luego el otro habla que desde el primer día que entre no va a haber corrupción y que van a ser todos honrados. El otro que habla de la nueva constituyente, una nueva constitución. Tenemos muchas promesas. Cada persona que se está lanzando a diferentes tipos de cargo público, tanto puede ser senador o diputado, nos están prometiendo cosas como si ellos lo van a realizar realmente, como si lo van a lograr. En realidad no funciona así, ¿no? Para que funcione lo que el congresista propone, tiene que tener una mayoría en el Congreso mínimo para que pueda funcionar. No se dejen engañar por los congresistas que les prometen cosas, porque desgraciadamente si son pocos ellos no van a hacer nada, porque la otra bancada no les va a permitir de analizar esa propuesta. Yo pienso que particularmente lo primero que tendríamos que hacer nosotros, o un candidato, lo primero que tendría que hacer es proponer un cambio, así como tu papá te dice, ¿qué vas a estudiar? Y habla de la educación. Y él como padre se va a esforzar en apoyarte. Nosotros como peruanos, ¿va a haber alguna mejora en el sistema educativo? ¿Va a haber alguna transformación en las universidades?
¿Va a haber mayor inversión en lo que es investigación? ¿Va a haber algo de ese tipo? ¿Alguien está proponiendo ese tipo de cosas? Yo no veo a nadie. ¿Esto qué cosa quiere decir? ¿De qué sirve que mejoren? En tu casa, digamos, tienes un automóvil, un Ferrari o un Lamborghini o un Bugatti, y tú no sepas cómo utilizarlo. ¿De qué sirve que tú tengas un megabarco en un puerto determinado y tú no lo sepas usar? ¿De qué sirve que tú tengas una empresa heredada, pero si no la sabes llevar? No sirve de nada. Vas a sucumbir en el proceso del aprendizaje. ¿De qué sirve todo eso? Entonces, eso es más o menos lo que nos promete, ¿no? Mejorar aquello, hacer lo otro, traer inversiones, y sin embargo, tú como persona no vas a mejorar, vas a seguir estudiando, yendo, para poder ser un profesional, pero nuestra mano de obra como profesionales aquí en el Perú, desgraciadamente no es muy valorada, no tiene peso frente a otros países, y por ende eso significa que estamos muy mal, ¿no? Entonces lo ideal debería ser que no nos hagan puentes, que no nos hagan muchas cosas, porque desgraciadamente esos puentes tampoco duran. Lo que deberían hacer es invertir en nosotros. Si invierten en nosotros, si invierten en el cambio del sistema educativo, en las universidades también lo cambian, invierten un mayor recurso económico ahí para desarrollar nuevas tecnologías, ahí sí podríamos ponernos a pensar en que sí, este país puede cambiar y nosotros dentro de él. Mientras no hay ese tipo de apuesta, no va a suceder nada. Yo a esto lo llamo cambiar de mentalidad, ¿no? Yo hace muchos años atrás me había metido en política con un candidato que desgraciadamente actuó muy mal. Yo le había propuesto, ¿no?, que tenía un proyecto de educación que se llamaba Recuperar la identidad, los valores e impulsar el potencial humano. También hablaba acerca del arte como un arquetipo educativo. Hablaba también de los valores, que son partes fundamentales para la transformación de un país. Pero esa transformación tiene que ocurrir a partir de las personas. No debe ocurrir a partir de una X persona que vaya a hacer obras, sino que a partir de nosotros. Pero para que nosotros tengamos ese cambio, necesitamos el apoyo de un gobierno que nos permita de manera mucho más rápida obtener estos resultados. En ese proceso está una mejor educación en los colegios, desde inicial, primaria y secundaria, y también en las mismas universidades. Una apuesta gigante, como si la educación estuviera en crisis, en UCI, en emergencia, en una cama ya a punto de caer, de fallecer. Deberíamos tomárnoslos de esa manera. Si el gobierno ve que nuestro sistema educativo, que nuestras personas, que la gente, que la sociedad está quebrantada, está olvidada, abandonada por las autoridades, entonces antes de que tengamos mayores problemas. No sé si no lo hacen porque son realmente muy desviados mentales, pues que no saben, o es que no lo hacen porque no les conviene. Vamos a ponerlo ahí eso. Por ejemplo, China, para dar ese gran salto que dio, China justamente entendió estas cosas y por ese motivo hubo un cambio de mentalidad en ese país. Eso fue fundamental, fundamental. Estados Unidos, para haberse levantado de la forma en cómo se ha levantado y hoy en día es uno de los países más poderosos del mundo, los más dominantes, es que justamente tuvo personas en sus inicios que tenían esa mentalidad impresionante de cambios, de descubrimiento, de conquistar, de hacer lo imposible. Entonces en el Perú tenemos que adoptar ese tipo de postura, tenemos que dejar de soñar de cierta manera para adoptar otro tipo de pensamientos. Hasta ahora no escucho a ningún candidato que hable de esas cosas. Y yo te pido a ti que ahora que se vienen las elecciones, que vayas y apuestes por aquel candidato que está hablando de educación. Cosa que no hay, ¿no? Todos son unos renegados, todos echan la culpa, todos
todos se califican de autoridades o candidatas nefastas y otros se consideran que son los solucionadores de todo. Pero lo que yo les estoy diciendo no es algo que sea algo nuevo, algo distinto, ¿no? Es algo que se da en tu casa, en mi casa, en todo lado, que se da en toda sociedad, que se ha dado en Estados Unidos, aquí en China, en Japón. Ahora, ¿por qué Venezuela se cayó? ¿Por qué se hundió? Porque justamente nunca adoptaron la postura que adoptó China. De haberlo hecho, pues imagínate, ¿no?, en lo que se hubieran convertido. ¿A qué voy con esto? Básicamente tenemos que aprender a votar por aquellas personas que nos vayan a apoyar en mejorar nuestras vidas. Y realmente necesitamos invertir muchísimo en la educación. Necesitamos cambiar el chip de nuestros estudiantes, de nuestros hijos. Necesitamos nosotros, como personas ya mayores, adultas, cambiar de chip. No podemos seguir soñando en ser parte de una empresa y trabajar para esa empresa. Alguna vez un señor conocí, estábamos pasando por la empresa Aceros Arequipa y el señor, muy orgulloso de su hijo porque estudiaba en la universidad, mencionó y dijo: hijo, yo algún día quisiera que tú trabajes aquí en Aceros Arequipa. Lo dijo con un orgullo tremendo. Y yo, fiel a mi carácter, le dije: señor, disculpe usted, pero con todo respeto, no se me vaya a molestar. ¿No le da vergüenza pedir eso?, le dije. Y el señor se exaltó y dijo: ¿qué te pasa? ¿Cómo es posible que me digas eso, no? Lo que usted tiene que decir y hablar es, pedir es que espero que algún día mi hijo sea dueño de esta empresa. Esa es la manera de pensar, le dije. No como empleado, sino como dueño. Piense usted de esa manera. Espero que algún día mi hijo sea dueño de esta empresa. Y su hijo lo entendió. Y el padre posteriormente lo entendió. Entonces el señor cambió su chip por la pequeña información que se le dio. Y ya le dijo: espero, hijo, que un día seas dueño de una empresa como estas o de una empresa similar. Y el hijo también, yo supongo que cambió su chip. Si te has dado cuenta, en nuestro país no existen muchas empresas. Es por eso que vienen muchas empresas aquí para invertir. Al no haber empresas aquí que desarrollen esas tecnologías o desarrollen determinados trabajos, entonces vienen de afuera. Entonces quienes automáticamente se autoliquidan somos nosotros, porque nosotros no tenemos esa mentalidad de convertirnos en superempresarios. Lo que nosotros hacemos y pedimos es buscar trabajo para una empresa. Todos soñamos con trabajar para una mina, para una empresa X. Todos soñamos con eso. Muy pocos, realmente pocos, son los que sueñan y dicen: voy a hacer una empresa. En el país tenemos que cambiar de chip. Botemos este chip ya desfasado, en el que antes sí era importante ser profesional, pero hoy en día ya no. La economía del Perú lo mueve la gente común y corriente que no ha tenido una profesión y que no ha estudiado. La manufactura es lo que mueve a este país, y la empresa privada, fundamentales. Entonces, vayamos en esa dirección. China ha hecho eso, ha entendido eso, ha invitado a Estados Unidos a invertir en su país. Y siendo China el presidente como un papá y el pueblo o la población como sus hijos, da las órdenes precisas y se hace lo que él dice. Pero en una sociedad como la nuestra, en donde tenemos la libertad de expresión, pues nos rehusamos a ciertas cosas, ¿no? Nos rehusamos y no queremos hacer, ¿no?, como un niño, como un hijo rebelde. Pero en realidad deberíamos hacer eso. Deberíamos de cambiar. Si queremos en el futuro ser un país sumamente importante, o lo que habla Porky acerca de ser una potencia mundial, realmente es un discurso ridículo el que él lanza, porque yo no veo por dónde él quiere ser una potencia mundial. En base a infraestructura, yo me pregunto, Venezuela tiene una infraestructura mucho mejor que nosotros. Cuba alguna vez lo tuvo, pero con eso no pudieron ser mejores. Cuando se vino Castro, cuando se vino Chávez, esa infraestructura quedó ahí paralizada. De nada sirvió. Es más, el petróleo que tenían dentro de nada sirvió. Démonos cuenta que no es importante
la infraestructura, lo que nos prometen nuestros candidatos. Lo que es importante es que inviertan en nosotros, en cada persona, en nuestra alimentación, en nuestra educación, en preparar mejor a nuestros docentes, porque déjenme decirles, aunque duela esto, no se sientan aludidos todos los profesores, pero realmente tenemos una educación mediocre en este país. Tenemos profesionales que solo buscan ser nombrados para no sufrir el resto de sus vidas por dinero. Es muy triste ver cómo nuestros profesionales se subordinan a la escasez mental, a esa catástrofe intelectual, a perderse en este mundo de lo superficial, ¿no? Y dicen, ya soy nombrado, listo, ya no me tengo que esforzar. Por eso nos atienden en todo lado muy mal. Entonces tenemos que cambiar el chip. Antes yo quería ser congresista, ¿no? Pero sin embargo ahora ya no me parece bonito. Porque yo quiero una vida libre, feliz, tranquilo, sin que nadie me diga nada, sin que nadie me moleste, vestirme como se me pegue la regalada gana. Entonces en el trabajo actual donde estoy pues encuentro esa felicidad, esa tranquilidad, esa paz. Pero de pronto siendo profesional no podría ser feliz. Yo soy profesional, pero si desarrollara mi carrera como tal, no podría. Muchas veces las personas a veces estamos estudiando solo porque tenemos que sobrevivir en este mundo. Tenemos ciertas capacidades y talentos que desgraciadamente son eliminados porque necesitamos trabajar, necesitamos el dinero en casa, pero ya. Y no apostamos por nuestro real talento. Por eso yo proponía ese sistema educativo, ¿no? Justamente en un tiempo en donde tú tienes todo el tiempo del mundo para invertir en ti y tienes profesionales capaces que te puedan ayudar a construir, pues tú puedes brillar en ese tiempo. Pero ya cuando tienes 18, 20, 21, 22, ya tienes toda una preocupación encima y es muy difícil. Por eso es importante empezar desde pequeños, desde inicial, darles lo mejor, el mejor tipo de atención. Desde ahí empezar a hablarles de esa manera. En China hoy en día, el desearse que sean millonarios para el próximo año es algo normal allá, porque vienen de una situación económica, de una situación cultural tan desastrosa, que han aprendido a reconocer muchas cosas y hoy en día pues sueñan con ser millonarios. En nuestro país, si a alguien se le ocurre decir voy a ser millonario, pues todos nos echamos a reír, porque vivimos en una sociedad así, en una sociedad lamentable en donde no creemos en el otro. En mi juventud, a mis 20 años, ¿qué no hice yo por hacer prevalecer estos pensamientos? Dando mis discursos, conferencias, charlas y demás cosas. Llevando mis proyectos a determinados representantes de ministros. Realmente fue terrible porque no encuentras apoyo y te estrellas con una realidad que dices, ¿para qué estudié esta carrera si nadie me va a escuchar y nadie va a hacer lo que realmente debería hacerse? Y todo sigue en lo fácil. Entonces en el colegio deberíamos de explotar esas habilidades. Ojalá gane uno de derecha, que es lo que nos conviene, y no uno de izquierda. Aunque nos roben y hagan de lo que quieran, pero si estás con la derecha, estás con Estados Unidos, estás con los grandes inversionistas en todo el mundo. Si entran los zurdos, automáticamente asustas a las inversiones, automáticamente las inversiones se van y automáticamente llega la pobreza.